En distintos países de América Latina, existen casos documentados donde personas desaparecieron, investigaciones se detuvieron y expedientes quedaron incompletos sin una explicación clara. Algunos ocurrieron en espacios públicos, otros dentro de instituciones oficiales, pero todos comparten un mismo patrón. La verdad nunca volvió a ser encontrada. Hoy analizaremos 7 historias reales donde los registros existen, pero las respuestas siguen ausentes. 1. El periodista desaparecido en Honduras. En abril de 2014, el periodista hondureño José Luis Perdomo desapareció sin dejar rastro en la ciudad de San Pedro Sula, uno de los centros urbanos más vigilados del país. Perdomo, de 42 años, trabajaba como reportero independiente tras haber colaborado durante años con medios locales como Diario Tiempo y Radio América. En los meses previos a su desaparición, había estado investigando una serie de contratos públicos relacionados con obras de infraestructura, que según documentos que él mismo recopiló, presentaban irregularidades en su adjudicación y ejecución. Parte de su trabajo incluía entrevistas con funcionarios municipales, revisión de registros públicos y testimonios de trabajadores que aseguraban no haber recibido pagos por proyectos oficialmente terminados. El 12 de abril, Perdomo salió de su vivienda en la colonia Trejo alrededor de las 7:30 de la mañana, con una carpeta de documentos y una grabadora digital. Su destino, según dijo a un colega la noche anterior, era una reunión con una fuente que afirmaba tener pruebas sobre desvío de fondos en la alcaldía. Nunca llegó. A las 10:15, su teléfono celular dejó de emitir señal en una zona cercana al Boulevard del Norte, un área con cámaras de seguridad y tránsito constante. Las autoridades revisaron grabaciones de cámaras privadas y municipales, pero no encontraron imágenes concluyentes de su recorrido completo. Solo se registró su paso por una gasolinera, donde compró café y habló brevemente con un empleado, quien declaró que el periodista parecía tranquilo y no mencionó ninguna preocupación inmediata. Ese fue el último avistamiento confirmado. Su vehículo, un sedán gris, fue hallado 2 días después en un estacionamiento abierto a 3 cuadras de donde se perdió la señal telefónica. No presentaba daños visibles ni signos de violencia. Dentro del automóvil, la policía encontró su billetera con documentos personales, dinero en efectivo y su credencial de prensa. La carpeta que llevaba consigo no estaba, tampoco la grabadora digital. La investigación oficial fue asignada a la Dirección Policial de Investigaciones, que abrió un expediente bajo la categoría de desaparición involuntaria. Durante las primeras semanas, se realizaron entrevistas a familiares, colegas y funcionarios con los que Perdomo había tenido contacto reciente. Su esposa, Marta Hernández, declaró que él había recibido llamadas anónimas en los días previos, pero que no les dio mayor importancia. Un colega cercano, el periodista Raúl Castillo, afirmó que Perdomo estaba a punto de publicar algo grande y que había solicitado respaldo editorial para difundir la información en varios medios simultáneamente. Sin embargo, no dejó copias completas de su investigación en redacciones conocidas. Solo se encontraron notas dispersas en su computadora personal, la cual fue incautada por las autoridades. Según un informe interno filtrado meses después, los archivos recuperados estaban incompletos y algunos documentos presentaban signos de haber sido eliminados recientemente. La Fiscalía solicitó registros telefónicos y bancarios, pero no se identificaron movimientos inusuales en las horas previas a la desaparición. Tampoco se registraron transacciones posteriores. En junio de ese mismo año, un testigo anónimo declaró haber visto a un hombre con características similares a Perdomo, siendo abordado por 2 individuos en una camioneta sin placas en las cercanías del bulevar. La declaración fue incluida en el expediente, pero no se logró identificar a los supuestos involucrados. Las autoridades no confirmaron ni descartaron la veracidad del testimonio. Organizaciones de prensa, como el Comité por la Libre Expresión, emitieron comunicados solicitando una investigación exhaustiva, señalando que Honduras era uno de los países con mayor índice de violencia contra periodistas en ese periodo. A pesar de la presión, el caso no avanzó de forma significativa. En 2015, el expediente fue transferido a una unidad especial contra delitos de alto impacto, pero no se reportaron nuevos hallazgos. La familia de Perdomo continuó solicitando acceso a la investigación,
pero recibió respuestas limitadas por parte de las autoridades, que argumentaban confidencialidad del proceso. En 2017, el caso fue reclasificado como desaparición forzada, aunque no se identificó a ningún responsable ni se presentaron cargos formales. Ese mismo año, un exfuncionario municipal fue interrogado en relación con los contratos que Perdomo investigaba, pero fue liberado por falta de pruebas. Los documentos que el periodista habría recopilado nunca fueron recuperados. La carpeta desaparecida no volvió a aparecer en ningún registro oficial, tampoco la grabadora. El vehículo fue devuelto a la familia tras concluir las pericias, sin que se encontraran huellas relevantes ni evidencia biológica. En entrevistas posteriores, Marta Hernández declaró que la última conversación que tuvo con su esposo fue breve y rutinaria. Él le dijo que regresaría antes del mediodía. No mencionó riesgos ni mostró señales de alarma. A más de una década de su desaparición, el caso de José Luis Perdomo permanece abierto, sin detenidos, sin reconstrucción clara de los hechos y sin acceso público completo al expediente. Su nombre aparece en registros de periodistas desaparecidos, pero su investigación quedó incompleta, sin publicación y sin respaldo oficial. Nadie ha explicado qué ocurrió en ese trayecto de pocas cuadras donde su rastro se detuvo, ni por qué los únicos elementos desaparecidos fueron precisamente los que contenían su trabajo. 2. El político en Panamá que dejó de aparecer en público. En septiembre de 2018, el nombre de Ricardo Esteban Villarreal comenzó a desaparecer de los espacios donde durante años había sido una figura constante. Villarreal, abogado de formación y diputado suplente en la Asamblea Nacional de Panamá, había construido una carrera política discreta pero sostenida dentro de su partido, participando en comisiones relacionadas con infraestructura y contrataciones estatales. A diferencia de otros funcionarios, mantenía un perfil bajo, con pocas apariciones en medios y declaraciones limitadas. Pero su presencia en reuniones internas y actos oficiales era regular. El 3 de septiembre asistió a una sesión legislativa en la ciudad de Panamá, donde firmó asistencia y participó brevemente en una votación relacionada con un proyecto de ley sobre concesiones públicas. Esa fue la última vez que su presencia quedó registrada de forma oficial. En los días siguientes, Villarreal no volvió a presentarse en la asamblea, ni respondió a llamadas de colegas o asesores. Su oficina permaneció cerrada, y su asistente personal declaró que no había recibido instrucciones ni comunicaciones desde esa fecha. Inicialmente su ausencia fue interpretada como un retiro temporal por motivos personales, una práctica no inusual dentro del entorno político. Sin embargo, al cumplirse una semana sin contacto, comenzaron a surgir inquietudes dentro de su círculo cercano. El 10 de septiembre, su esposa, Laura Méndez, presentó una denuncia formal por desaparición ante el Ministerio Público, indicando que no había tenido noticias de su esposo desde la mañana del día 4, cuando él salió de su residencia en el corregimiento de San Francisco alrededor de las 6:40. Según su testimonio, Villarreal llevaba consigo un portafolio negro, su teléfono móvil y una agenda personal. No dejó mensajes ni indicó un destino específico. Las autoridades iniciaron una investigación preliminar y solicitaron registros de cámaras de seguridad en las rutas habituales del diputado. Una cámara privada captó su vehículo, un SUV blanco, saliendo del edificio residencial y tomando la vía Israel en dirección al centro financiero. Sin embargo, no se registraron imágenes posteriores del vehículo en los puntos de control más cercanos. El sistema de peajes urbanos no reportó su paso ese día, lo que generó dudas sobre su trayecto real. El 12 de septiembre, el vehículo fue localizado en un estacionamiento subterráneo de un edificio corporativo en el área de Obarrio. El ingreso había sido registrado el mismo 4 de septiembre a las 7:15 de la mañana, pero no existía registro de salida. El automóvil estaba cerrado, sin señales de violencia, y contenía en su interior documentos personales, una botella de agua y un cargador de teléfono. El portafolio no estaba, tampoco su agenda. El teléfono móvil no fue encontrado en el vehículo ni ha sido rastreado desde entonces. El administrador del edificio declaró que el estacionamiento era de uso mixto y que no se requería identificación para ingresar en horas tempranas. Las cámaras internas presentaban fallas técnicas ese día,
lo que impidió reconstruir los movimientos dentro del lugar. La investigación se amplió para incluir posibles vínculos con casos de corrupción, en los que Villarreal habría tenido acceso a información sensible. Según informes periodísticos publicados semanas después, el diputado había participado en reuniones relacionadas con la revisión de contratos de concesión otorgados durante administraciones anteriores. Un exasesor legislativo, bajo condición de anonimato, afirmó que Villarreal había expresado preocupación por inconsistencias en los montos adjudicados y por la falta de transparencia en ciertos procesos. No obstante, no existen registros públicos de denuncias formales presentadas por él. El Ministerio Público solicitó acceso a sus correos electrónicos institucionales y personales, así como a sus cuentas bancarias. Los reportes indicaron actividad normal hasta el 3 de septiembre, sin movimientos posteriores relevantes. No se detectaron transferencias inusuales ni retiros significativos. Su pasaporte no registró salidas del país y no se encontraron reservas de vuelos o alojamientos bajo su nombre. En octubre de 2018, un guardia de seguridad del edificio donde fue hallado el vehículo declaró haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Villarreal caminando hacia los ascensores esa misma mañana, acompañado por otra persona cuya identidad no pudo precisar. La declaración fue incorporada al expediente, pero no se logró identificar al acompañante ni confirmar el destino al que se dirigían. La familia de Villarreal sostuvo que él no tenía motivos personales para ausentarse voluntariamente y que no había manifestado intenciones de abandonar su cargo. Su esposa declaró en una entrevista que Ricardo no desaparece sin avisar, no deja todo atrás sin una razón, una frase que fue citada en varios medios locales. A pesar de la cobertura inicial, el caso fue perdiendo visibilidad con el paso de los meses. En 2019, la investigación fue reasignada a una unidad especializada, pero no se reportaron avances significativos. No hubo imputaciones ni líneas de investigación confirmadas públicamente. El expediente permanece abierto bajo la categoría de persona desaparecida, sin que se haya establecido si se trató de una desaparición voluntaria, un secuestro o un hecho vinculado a su actividad política. A diferencia de otros casos, no se encontraron rastros físicos, comunicaciones posteriores, ni indicios de desplazamiento fuera del área urbana donde fue visto por última vez. El edificio donde apareció su vehículo continuó operando con normalidad, y las fallas en su sistema de vigilancia no fueron objeto de sanción conocida. Con el tiempo, su nombre dejó de aparecer en registros legislativos y fue reemplazado por su suplente en las funciones correspondientes. No hubo declaración oficial sobre su situación ni acto institucional que reconociera su ausencia prolongada. A más de 5 años de su desaparición, no se ha determinado qué ocurrió después de que ingresó a ese estacionamiento, ni por qué no volvió a ser visto en ningún otro punto de la ciudad. No existen registros de salida, ni testigos concluyentes, ni evidencia que permita reconstruir sus últimos movimientos con precisión. Su portafolio, que contenía documentos de trabajo, nunca fue recuperado, tampoco su agenda personal. La última imagen verificable de Ricardo Esteban Villarreal sigue siendo la de su vehículo descendiendo hacia un nivel subterráneo, en una mañana sin incidentes reportados, en una zona donde todo parecía funcionar con normalidad. Desde ese momento no volvió a aparecer en público, y ninguna autoridad ha explicado con claridad qué ocurrió dentro de ese espacio cerrado donde su rastro se detuvo por completo. 3. La familia desaparecida en Costa Rica. El 18 de julio de 2016, en una zona residencial del Cantón de Grecia, en la provincia de Alajuela, Costa Rica, la rutina de un vecindario tranquilo se alteró cuando varios vecinos comenzaron a notar la ausencia prolongada de la familia Vargas Salas. La familia estaba compuesta por Andrés Vargas, de 45 años, ingeniero civil, su esposa, Lucía Salas, de 42, profesora de secundaria, y sus 2 hijos, Mariana y Esteban, de 14 y 9 años respectivamente. Eran conocidos por mantener una vida ordenada, con horarios estables y participación activa en la comunidad. La última vez que fueron vistos fue la noche del 15 de julio, cuando regresaban a su vivienda después de asistir a una actividad escolar. Según testigos, no hubo nada inusual en su comportamiento. El lunes 18, los niños no asistieron a clases, lo que generó la primera alerta.
La escuela intentó contactar a los padres sin éxito. Ese mismo día, una vecina cercana, Ana Rodríguez, notó que el vehículo familiar permanecía estacionado en la cochera, con el portón cerrado y sin movimiento desde el fin de semana. Al no obtener respuesta al tocar la puerta, decidió informar a otro vecino, quien tenía una copia de emergencia de la llave. Al ingresar a la vivienda, encontraron un escenario que, según el informe policial posterior, no presentaba signos de violencia, desorden ni abandono precipitado. La mesa del comedor estaba parcialmente servida, con platos y utensilios dispuestos como si la cena hubiera sido interrumpida. En la cocina, había alimentos frescos aún dentro del refrigerador, algunos ya en proceso de descomposición leve, lo que indicaba varios días sin actividad. Las camas estaban hechas y no se observaron pertenencias personales faltantes de forma evidente. Los documentos de identidad de todos los miembros de la familia se encontraban en un cajón del dormitorio principal, junto con dinero en efectivo y tarjetas bancarias. No había señales de equipaje preparado ni de salida planificada. La policía judicial, a través del organismo de investigación judicial, inició una inspección detallada del inmueble. No se encontraron huellas forzadas en puertas o ventanas. El sistema de alarma no había sido activado durante el fin de semana. Las cámaras de seguridad del vecindario fueron revisadas, pero ninguna registró movimientos relevantes en la propiedad durante la noche del 15 al 16 de julio. Tampoco se captaron vehículos sospechosos ni personas ingresando o saliendo de la vivienda. El automóvil familiar, un sedán azul, permanecía con las llaves puestas en el interior, algo que, según familiares, no era habitual en Andrés Vargas. Los teléfonos móviles de los 4 miembros fueron hallados en distintos puntos de la casa. El de Andrés estaba en la sala, sin batería. El de Lucía en la cocina, sobre la encimera. Los de los niños en sus habitaciones. Ninguno mostraba actividad posterior a las 21:47 del 15 de julio, hora en la que se registró el último mensaje enviado desde el dispositivo de Lucía a una compañera de trabajo, confirmando que asistiría a una reunión el lunes por la mañana. Las llamadas entrantes posteriores no fueron respondidas. El análisis forense de los dispositivos no reveló comunicaciones inusuales, amenazas ni búsquedas relacionadas con viajes o salidas. Las cuentas bancarias no registraron movimientos después de esa fecha. La investigación se extendió a familiares y conocidos. Todos coincidieron en que no existían conflictos recientes, problemas económicos ni antecedentes de conducta que sugirieran una desaparición voluntaria. Un hermano de Andrés declaró que la familia tenía planes de vacaciones para agosto, con reservas ya confirmadas en una zona costera del país. Las maletas seguían guardadas en un armario, sin preparar. En los días siguientes, se realizaron operativos de búsqueda en zonas cercanas, incluyendo terrenos baldíos, ríos y caminos rurales. No se encontraron rastros. La policía también consideró la posibilidad de una intervención externa, pero la ausencia de señales de ingreso forzado o lucha dificultó esa línea de investigación. Un elemento que llamó la atención fue la presencia de un cuaderno en el escritorio de Andrés, donde se encontraron anotaciones técnicas relacionadas con un proyecto de construcción en el que trabajaba. Entre las páginas había referencias a retrasos en pagos y discrepancias en materiales entregados, aunque no se estableció una conexión directa con la desaparición. En agosto de 2016, un vecino reportó haber escuchado ruidos en la vivienda la noche del 16 de julio, similares a pasos o movimiento de muebles, pero no le dio importancia en ese momento. La declaración fue incluida en el expediente, aunque no pudo ser corroborada por otros testigos. El caso fue ampliamente cubierto por medios nacionales durante las primeras semanas, pero con el paso del tiempo, la información pública disminuyó. El organismo de investigación judicial mantuvo el expediente abierto, clasificándolo como desaparición múltiple sin indicios de violencia. En 2018, se revisaron nuevamente las pruebas recolectadas, sin que se encontraran nuevos elementos. No se identificaron sospechosos ni se estableció una hipótesis oficial. La vivienda fue entregada a un familiar directo, quien decidió no habitarla. Desde entonces permanece cerrada, con los objetos en su lugar original. A más de 7 años de los hechos,
No se ha determinado qué ocurrió dentro de esa casa durante la noche del 15 de julio. No hay registros de salida, ni testigos que hayan visto a la familia abandonar el lugar. Los teléfonos quedaron dentro, las pertenencias intactas, y los planes futuros sin ejecutar. Ningún rastro físico, ninguna comunicación posterior, ningún indicio que permita reconstruir los minutos finales antes de que los 4 desaparecieran por completo, sin dejar evidencia de cómo ni por qué dejaron de estar allí. 4. El médico en Cuba que dejó su puesto abruptamente. El 9 de noviembre de 2012, el doctor Ernesto Valdés Romero, especialista en medicina interna de 51 años, no se presentó a su turno habitual en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras en La Habana. Su ausencia fue registrada inicialmente como una inasistencia administrativa, pero con el paso de las horas comenzó a generar inquietud entre sus colegas, ya que Valdés era conocido por su puntualidad y por no faltar sin previo aviso. Había trabajado durante más de 2 décadas en el sistema de salud cubano y participaba activamente en programas de formación médica. El día anterior, según registros del hospital, había concluido su jornada con normalidad, atendiendo a varios pacientes y firmando reportes clínicos sin irregularidades. No expresó molestias, ni dejó indicios de que no regresaría. La última persona que afirmó haberlo visto fue una enfermera del turno nocturno, quien declaró que Valdés salió del hospital alrededor de las 19:20, vestido con ropa civil y llevando un maletín de cuero oscuro que utilizaba para transportar documentos personales. Según su testimonio, el médico mencionó que al día siguiente debía revisar unos informes pendientes. Esa fue la última referencia directa a sus actividades. Al no presentarse el 9 de noviembre, la administración del hospital intentó contactarlo por teléfono, sin éxito. Su línea permanecía inactiva. Ese mismo día, un colega cercano, el doctor Luis Herrera, se dirigió a su apartamento en el municipio Plaza de la Revolución. Tocó la puerta en varias ocasiones, pero no obtuvo respuesta. 2 días después, ante la falta de noticias, se notificó a las autoridades locales. El acceso al apartamento fue autorizado en presencia de un representante del Comité de Defensa de la Revolución. Según el acta levantada por la policía, el interior del inmueble no mostraba signos de violencia ni de salida apresurada. La cama estaba hecha, la cocina en orden y los objetos personales en su lugar. En una mesa del salón se encontraron documentos médicos, libros abiertos y una libreta con anotaciones recientes relacionadas con casos clínicos. Su identificación, dinero en efectivo y tarjetas permanecían en un cajón. No se hallaron maletas preparadas ni ropa faltante de forma evidente. El maletín que llevaba la noche anterior no estaba en la vivienda, tampoco su teléfono móvil. La investigación inicial fue asumida por la Policía Nacional Revolucionaria, que clasificó el caso como desaparición sin causa aparente. Se revisaron registros de transporte público y cámaras en las inmediaciones del hospital y del edificio residencial. Una cámara de baja resolución captó a un individuo con características similares a Valdés, caminando por la avenida 23 en dirección al malecón, aproximadamente a las 19:45 del 8 de noviembre. La imagen no permitió confirmación plena de identidad, pero coincidía en vestimenta y horario. No se registraron imágenes posteriores. No hubo testigos que confirmaran haberlo visto en esa zona esa noche. El análisis de su historial laboral no reveló conflictos recientes. Sin embargo, algunos colegas mencionaron que en las semanas previas Valdés había mostrado preocupación por ciertos procedimientos administrativos relacionados con la asignación de recursos hospitalarios. Un residente declaró que el médico había cuestionado la falta de insumos en determinadas áreas y había solicitado informes internos sobre su distribución. No existen registros oficiales de denuncias formales por su parte. En su libreta personal, los investigadores encontraron notas que hacían referencia a fechas, nombres y cantidades, sin contexto claro. Estas anotaciones fueron incorporadas al expediente, pero no se estableció su relación con la desaparición. La familia de Valdés, compuesta por una hermana residente en Santiago de Cuba, fue notificada días después. En su declaración, afirmó que el médico no había manifestado intenciones de viajar ni de abandonar su trabajo. Tampoco tenía antecedentes de problemas psicológicos o conductas inusuales. Mantenía una rutina estable
y relaciones profesionales constantes, en diciembre de 2012 se realizó una búsqueda en hospitales, morgues y centros de detención, sin resultados. No se registraron ingresos con su nombre ni con características coincidentes. Su pasaporte no presentaba movimientos recientes y no se encontraron registros de salida del país. Las autoridades no emitieron comunicados públicos detallados sobre el caso y la información disponible se mantuvo limitada a círculos institucionales. En enero de 2013, un informe interno indicó que el caso continuaba abierto, sin hipótesis concluyente. No se identificaron sospechosos ni se estableció una línea de investigación dominante. El maletín que llevaba consigo no fue recuperado y su contenido no pudo ser determinado con precisión. Algunos colegas afirmaron que solía guardar en él documentos personales y copias de informes clínicos. Con el paso del tiempo, su nombre dejó de aparecer en los registros activos del hospital. Su plaza fue reasignada meses después, sin anuncio formal sobre su situación. No se emitió declaración institucional que explicara su ausencia prolongada. En entrevistas informales, algunos compañeros mencionaron que el caso fue tratado con discreción, sin difusión en medios nacionales. A más de una década de su desaparición, no se ha establecido qué ocurrió después de que salió del hospital aquella noche. No hay registros de desplazamiento posterior, ni comunicaciones, ni evidencia física que permita reconstruir sus últimos movimientos. Su apartamento permanece bajo custodia familiar, con la mayoría de sus pertenencias intactas. La libreta con anotaciones fue archivada como parte del expediente, sin interpretación oficial. El trayecto entre el hospital y su vivienda, que solía recorrer a pie o en transporte público, nunca fue completado según los registros disponibles. No se ha determinado si llegó a ese destino, ni por qué su rastro se interrumpe en una zona urbana con tránsito constante. Desde entonces, Ernesto Valdés Romero no volvió a ejercer la medicina, ni fue localizado en ningún punto del país. Su ausencia no fue explicada, y los elementos que podrían haber aportado claridad, como su teléfono y su maletín, no han sido recuperados. El expediente continúa abierto, sin conclusiones, y sin una reconstrucción verificable de lo que ocurrió en las horas posteriores a su última jornada laboral. 5. El barco pesquero en El Salvador. El 27 de febrero de 2011, la embarcación pesquera Mar Azul 3 zarpó desde el puerto de La Libertad, en la costa central de El Salvador, con una tripulación de 7 hombres a bordo. El capitán, Óscar Benítez, de 53 años, era un pescador experimentado con más de 3 décadas en el oficio. Lo acompañaban 6 tripulantes habituales, todos residentes de comunidades cercanas, con quienes había trabajado en múltiples jornadas sin incidentes. Según el registro portuario, la salida se realizó a las 5:40 de la mañana, con condiciones climáticas estables y un plan de pesca que contemplaba permanecer en alta mar durante 3 días. La embarcación estaba equipada con radio de comunicación, GPS básico, y provisiones suficientes para una semana. Antes de partir, Benítez informó a su esposa que regresarían el 2 de marzo, como era habitual. Durante el primer día, la Mar Azul 3 mantuvo contacto radial con otras embarcaciones de la zona. A las 18:15, el capitán reportó una captura moderada y condiciones normales en el mar. Esa fue la última comunicación confirmada. A partir de la mañana del 28 de febrero, no se volvió a recibir señal alguna desde el barco. Las llamadas por radio no fueron respondidas y el sistema de posicionamiento dejó de emitir datos. Inicialmente, se asumió una posible falla técnica, algo no inusual en embarcaciones de ese tipo. Sin embargo, al cumplirse el tercer día sin contacto, familiares de la tripulación notificaron a la Capitanía de Puerto. El 3 de marzo, la Fuerza Naval de El Salvador inició un operativo de búsqueda en la zona estimada donde se encontraba la embarcación. Se desplegaron patrullas marítimas y aéreas, cubriendo un radio de más de 200 millas náuticas. No se encontraron restos, señales de naufragio ni objetos flotantes que indicaran un accidente. Las condiciones del mar durante esos días fueron revisadas por el Servicio Meteorológico, que confirmó la ausencia de tormentas o fenómenos que pudieran haber causado una emergencia significativa. Las autoridades también contactaron a embarcaciones de países vecinos,
incluyendo Guatemala y Nicaragua, sin obtener información relevante. En los días siguientes, se amplió la búsqueda hacia rutas comerciales y zonas de pesca más alejadas, considerando la posibilidad de que la embarcación hubiera derivado por corrientes marinas. No se detectaron señales en radares ni reportes visuales. El 10 de marzo, el operativo fue reducido, y semanas después se dio por concluido sin resultados. La investigación fue asumida por la Fiscalía General de la República, que abrió un expediente por desaparición en alta mar. Se revisaron antecedentes de la embarcación, su mantenimiento y las condiciones de seguridad. No se encontraron irregularidades técnicas. El Mar Azul 3 había pasado una inspección básica semanas antes y no presentaba fallas estructurales conocidas. Los registros de combustible indicaban que tenía autonomía suficiente para el trayecto previsto. Las entrevistas a familiares y conocidos no revelaron conflictos personales ni amenazas previas. La tripulación era considerada estable y sin antecedentes penales. Un elemento que generó atención fue la declaración de un pescador local, quien afirmó haber visto una embarcación similar navegando sin luces la noche del 28 de febrero, a una distancia considerable de la zona habitual de pesca. No pudo confirmar si se trataba del Mar Azul 3, pero indicó que la dirección no correspondía a rutas conocidas. Esta información fue incluida en el expediente, aunque no se logró verificar su exactitud. En abril de 2011, un buque mercante con bandera panameña reportó haber detectado una señal de radio intermitente en una frecuencia utilizada por pescadores salvadoreños, a más de 300 millas al sur de la costa. La señal era débil y no contenía voz, solo pulsos breves. La posición fue registrada y enviada a las autoridades, que realizaron una nueva búsqueda en esa área sin encontrar evidencia física. No se pudo determinar si la señal provenía de la Mar Azul 3 o de otra fuente. Con el paso de los meses, el caso fue perdiendo visibilidad pública. Las familias de los tripulantes continuaron solicitando información, pero las respuestas oficiales se mantuvieron limitadas. En entrevistas con medios locales, algunos familiares expresaron dudas sobre la posibilidad de un accidente, señalando que la experiencia del capitán y las condiciones del mar no coincidían con una desaparición repentina sin rastro. Otros mencionaron la posibilidad de un encuentro con embarcaciones no identificadas, aunque esta línea no fue confirmada por las autoridades. En 2012, el expediente fue archivado provisionalmente por falta de nuevas pruebas. No se identificaron responsables ni se estableció una causa oficial de la desaparición. La embarcación no fue localizada y ninguno de los 7 tripulantes volvió a ser visto. No se recuperaron restos, equipos ni señales que permitieran reconstruir lo ocurrido en las horas posteriores a la última comunicación. A diferencia de otros casos marítimos, no hubo indicios de naufragio, ni llamadas de emergencia, ni registros de abandono de la nave. La Mar Azul 3 simplemente dejó de existir en los sistemas de monitoreo y en la memoria de las rutas pesqueras habituales. A más de una década de los hechos, el caso continúa sin resolución. No se ha determinado si la embarcación se hundió, fue desviada o interceptada. Tampoco se ha explicado por qué no se encontró ningún rastro en una zona ampliamente recorrida por otras embarcaciones. Los nombres de los 7 hombres permanecen en registros oficiales como desaparecidos en alta mar, sin que exista una reconstrucción verificable de su último día de trabajo. La última señal registrada, una comunicación breve y rutinaria al atardecer, no contenía indicios de emergencia ni de cambio de rumbo. Desde ese momento no hubo más contacto, ni evidencia, ni explicación sobre lo que ocurrió con el Mar Azul 3 y su tripulación completa. 6. El caso judicial en Nicaragua. En agosto de 2019, el Juzgado Tercero de Distrito Penal de Managua inició un proceso judicial contra el empresario nicaragüense Álvaro Gaitán Ruiz, acusado de lavado de activos y uso indebido de fondos provenientes de contratos estatales relacionados con obras de infraestructura en el occidente del país. El caso, que inicialmente fue presentado por la Fiscalía General con un expediente de más de 1000 páginas, incluía registros bancarios, contratos firmados entre 2014 y 2018 y declaraciones de exfuncionarios que afirmaban haber participado en la aprobación de pagos irregulares. Gaitán, de 58 años,
Era conocido por su participación en proyectos de construcción vial y por mantener vínculos con entidades públicas a través de licitaciones. El proceso avanzó con rapidez durante las primeras semanas. El 12 de septiembre, el juez asignado, Roberto Mairena López, admitió las pruebas presentadas por la Fiscalía y ordenó medidas cautelares contra el acusado, incluyendo la retención migratoria y el congelamiento de cuentas bancarias. La defensa, encabezada por la abogada Patricia Solís, solicitó la nulidad parcial del expediente, argumentando inconsistencias en la obtención de ciertos documentos financieros. A pesar de estas objeciones, el juicio oral fue programado para el 4 de noviembre de ese mismo año. En los días previos a la audiencia, varios testigos clave fueron citados a declarar, incluyendo exdirectores de instituciones públicas y contadores vinculados a las empresas de Gaitán. Sin embargo, el 28 de octubre, uno de los principales testigos, identificado como Carlos Mejía, no se presentó a una audiencia preparatoria. Según el registro judicial, Mejía había confirmado su asistencia días antes. Su ausencia fue justificada inicialmente por motivos de salud, pero no se presentó documentación médica que respaldara la explicación. A partir de ese momento, comenzaron a registrarse irregularidades en el proceso. El 1 de noviembre, el sistema informático del juzgado presentó fallas que impidieron el acceso a ciertos archivos digitales del expediente. Técnicos del Poder Judicial informaron que se trataba de un problema temporal, pero algunos documentos no pudieron ser recuperados en su formato original. Entre ellos, se encontraban registros de transferencias bancarias y correos electrónicos que formaban parte de la acusación. A pesar de estos inconvenientes, la audiencia del 4 de noviembre se llevó a cabo parcialmente. Durante la sesión, la Fiscalía presentó un resumen de las pruebas disponibles, pero reconoció la ausencia de algunos archivos clave. La defensa insistió en que la pérdida de esos documentos comprometía la validez del proceso. El juez Mairena suspendió la audiencia y ordenó una revisión técnica del sistema para determinar el alcance de la pérdida de información. En los días siguientes, el caso dejó de aparecer en el calendario público del juzgado. No se emitieron comunicados oficiales sobre su estado. Periodistas que cubrían el proceso intentaron obtener información, pero recibieron respuestas limitadas por parte de funcionarios judiciales, quienes indicaron que el expediente estaba en revisión. El 18 de noviembre, una fuente interna del Poder Judicial, bajo condición de anonimato, afirmó que varios archivos físicos del caso también habían sido retirados del archivo central para su verificación, sin que se registrara su reingreso en el sistema. Esta información no fue confirmada oficialmente. El 25 de noviembre, el abogado defensor declaró en una entrevista radial que no había recibido notificación formal sobre la reprogramación del juicio ni acceso completo al expediente actualizado. La Fiscalía, por su parte, no emitió declaraciones públicas. A finales de diciembre de 2019, el caso fue clasificado internamente como suspendido por causas técnicas, una categoría poco común que no implicaba cierre ni continuación del proceso. No se fijó una nueva fecha de audiencia ni se notificó a las partes sobre los pasos a seguir. En enero de 2020, el nombre de Álvaro Gaitán Ruiz dejó de aparecer en los registros públicos de procesos activos. Su situación legal no fue aclarada y no se emitió resolución judicial sobre su culpabilidad o inocencia. Según registros migratorios, no salió del país en ese periodo. Tampoco se reportaron nuevas medidas cautelares ni acciones legales en su contra. Algunos de los testigos citados inicialmente no volvieron a ser convocados. Uno de ellos, que había accedido a declarar bajo reserva, afirmó posteriormente que fue contactado por una persona no identificada que le sugirió no involucrarse más en el caso. Esta declaración no fue incorporada formalmente al expediente. En marzo de 2020, una solicitud de acceso a la información presentada por un medio independiente fue rechazada por el Poder Judicial, argumentando que el caso se encontraba en una etapa de revisión interna. No se proporcionaron detalles adicionales. A lo largo de los meses siguientes, no se registraron movimientos procesales, audiencias ni publicaciones relacionadas con el expediente. El juzgado continuó operando con normalidad en otros casos, pero el proceso contra Gaitán no fue reactivado. A más de 4 años de su suspensión,
No existe una resolución oficial, ni un cierre formal del caso, ni una explicación pública sobre la desaparición parcial de los documentos. El expediente no ha sido restituido en su totalidad y no se ha determinado si la pérdida de información fue resultado de fallas técnicas o de intervención externa. El nombre del caso permanece en registros internos como en pausa indefinida, sin que se haya establecido un mecanismo para su reanudación. No hay sentencia, ni absolución, ni archivo definitivo. Solo un proceso que avanzó hasta un punto crítico y luego se detuvo sin explicación verificable, dejando incompletas las pruebas, las declaraciones y el intento de esclarecer lo que inicialmente fue presentado como uno de los expedientes más documentados de ese año en el sistema judicial nicaragüense. 7. El empresario en República Dominicana. El 22 de mayo de 2017, el empresario dominicano Rafael Antonio Ledesma Cruz, de 49 años, fue visto por última vez ingresando a un edificio corporativo en el sector Piantini, en Santo Domingo, Ibumois. Ledesma era propietario de una empresa de importación de materiales eléctricos que operaba desde hacía más de una década, con contratos activos tanto en el sector privado como en proyectos estatales. Según registros de seguridad, llegó al edificio a las 18:12 para asistir a una reunión privada con 2 personas cuya identidad no fue registrada en el sistema de visitantes. El encuentro había sido coordinado esa misma mañana a través de una llamada telefónica que, según su asistente, Ledesma calificó como urgente pero breve. No dejó detalles sobre el contenido de la reunión ni sobre los participantes. La cámara del lobby lo captó entrando solo, vestido con traje oscuro y portando un maletín de cuero. No hay imágenes que documenten su salida. El edificio, de uso mixto, albergaba oficinas comerciales y consultorios privados. El acceso al estacionamiento subterráneo no requería registro individual en horario nocturno, y varias cámaras internas presentaban puntos ciegos. A las 20:45, el guardia de turno reportó que el vehículo de Ledesma, un sedán negro, permanecía estacionado en su lugar asignado. No se consideró inusual en ese momento. A la mañana siguiente, su esposa, Carolina Mejía, intentó comunicarse con él sin éxito. Al no presentarse en su oficina ni responder llamadas, se dirigió al edificio junto a un empleado. El vehículo seguía en el estacionamiento, cerrado y sin señales de alteración. El maletín no estaba en el interior. El administrador del edificio autorizó la revisión de las cámaras, pero solo se pudo confirmar su ingreso. No se registró ninguna salida por los accesos principales. Tampoco se identificaron movimientos en las escaleras de emergencia durante ese intervalo. La Policía Nacional inició una investigación por desaparición el 24 de mayo. Se entrevistó al personal de seguridad, empleados del edificio y posibles contactos de Ledesma. Ninguno pudo confirmar con quién se reunió ni en qué oficina se llevó a cabo el encuentro. El sistema de registro de visitantes no contenía entradas correspondientes a esa hora. Un empleado de mantenimiento declaró haber visto a Ledesma caminando hacia los ascensores, acompañado por un hombre de estatura media, pero no pudo proporcionar una descripción detallada. Esa fue la única referencia a una posible compañía. El análisis de su teléfono móvil indicó que la última llamada entrante se recibió a las 17:58, minutos antes de su llegada al edificio. El número no estaba registrado en su agenda y fue identificado como una línea prepago activada ese mismo día. No se logró rastrear su origen. Después de esa llamada, el dispositivo dejó de emitir señal a las 18:20, coincidiendo con su ingreso al edificio. El teléfono no fue encontrado. Las cuentas bancarias de Ledesma no registraron movimientos posteriores y no se detectaron intentos de uso de sus tarjetas. Su pasaporte permanecía en su residencia. La empresa continuó operando bajo la supervisión de su socio, quien declaró que no existían conflictos financieros significativos ni disputas legales en curso. Sin embargo, en los archivos internos se encontraron correos electrónicos recientes relacionados con una licitación para la provisión de materiales a una entidad pública. Algunos mensajes hacían referencia a cambios en las condiciones del contrato y a reuniones no programadas con intermediarios. Estos correos fueron incorporados al expediente, pero no se estableció una conexión directa con la desaparición. En junio de 2017,
Un testigo anónimo afirmó haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Ledesma saliendo por una puerta lateral del edificio, acompañado por 2 individuos alrededor de las 19:30. La zona no contaba con cámaras operativas en ese momento. La declaración fue considerada, pero no pudo ser verificada. Las autoridades inspeccionaron oficinas del edificio, incluyendo aquellas que se encontraban vacías o en remodelación, sin encontrar evidencia física que indicara la presencia de Ledesma después de su ingreso. No se hallaron rastros de violencia ni pertenencias personales. El caso fue transferido a la Dirección Central de Investigaciones Criminales, que amplió las indagaciones a posibles vínculos comerciales y personales. Se revisaron contratos, movimientos financieros y comunicaciones previas. No se identificaron amenazas directas ni antecedentes de conflictos graves. La familia de Ledesma sostuvo que él no tenía motivos para ausentarse voluntariamente y que mantenía planes familiares a corto plazo, incluyendo un viaje programado para el mes siguiente. En entrevistas con medios locales, su esposa declaró que Rafael no desaparece sin avisar, no deja todo sin explicación, una frase que fue repetida en varias coberturas iniciales. A pesar del interés mediático en las primeras semanas, el caso fue perdiendo visibilidad con el tiempo. No se realizaron detenciones ni se presentaron cargos. En 2018, la investigación fue clasificada como activa sin avances y el expediente permaneció abierto sin nuevas diligencias públicas. El edificio donde fue visto por última vez continuó en funcionamiento y no se implementaron cambios en sus sistemas de seguridad. A más de 6 años de los hechos, no se ha determinado qué ocurrió durante la reunión a la que asistió ni con quién se encontraba. No hay registros de su salida, ni testigos concluyentes, ni evidencia que permita reconstruir su recorrido dentro del edificio. Su maletín no fue recuperado y el contenido del mismo no pudo ser establecido con precisión. La última imagen disponible lo muestra ingresando al lobby, en un entorno controlado, en horario laboral, sin señales de riesgo inmediato. Desde ese momento, no volvió a ser visto, y ninguna autoridad ha podido explicar cómo una persona pudo desaparecer dentro de un edificio con múltiples accesos, sin dejar rastro verificable de su salida o destino posterior. Gracias por permanecer hasta el final, porque en cada historia incompleta persiste una verdad que no desaparece, sino que se oculta en el tiempo, esperando en silencio entre sombras donde la memoria nunca deja de observar.